Continuamos en el capítulo 15, la porción que nos faltó leer esta mañana, amén, y la dejamos para poder tocar el tema de lo que es el tema de la ley, amén, de la ley de Moisés, amén. Dice el capítulo 15, versículo 22 en adelante, recordando que la discusión que hubo entre algunos que querían que los creyentes de las naciones se circuncidaran y guardaran la ley de Moisés, amén, y de cómo los discípulos llegaron a concluir que no era necesario, basados en que Elohim había concedido el Espíritu Santo a los gentiles a través de la fe, sin hacer distinción de si estaban circuncidados o no circuncidados, amén, y que eso fue la base para establecer de que los gentiles no necesitaban y no se les podía obligar a circuncidarse, porque circuncidarse también estaba relacionado con entrar en lo que era el pacto de la ley, que era de lo que realmente Dios quería liberar al pueblo para que poder liberarlos también así del poder del pecado, amén. Recuerde que no es que la Torá sea mala, sino que el conocimiento de lo que es pecado hace que uno se esclavice del pecado. El pecado toma poder por el mandamiento y nos esclaviza, amén. De ahí la esclavitud de la Torá, amén. Leamos a partir del versículo 22 de lo que entonces ellos estipularon para que ordenarle a los, cuál sería la enseñanza más inmediata para los gentiles, ¿verdad? Dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la congregación enviar de entre ellos varones escogidos a Antioquía con Saulo y Bernabé, a Judas el que se llamaba Barsabás y a Silas, varones preeminentes entre los hermanos, y escribir por mano de ellos, los apóstoles y los ancianos, hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, Siria y Cilicia, saludos. Esto es parte de la carta que se escribió. Por cuanto hemos oído que algunos de nosotros, a los cuales no hemos comisionado, os inquietaron con palabras perturbando vuestras almas, nos pareció bien, habiendo llegado a estar unánimes, elegir a unos varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Saulo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Así que hemos enviado a Judas y a Silas, y ellos os informarán de palabra de las mismas cosas. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros carga alguna excepto estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de cosas ahogadas y de fornicación. Haréis bien en absteneros de tales cosas. Tened salud, o pasarla bien. Así que ellos, una vez despedidos, bajaron a Antioquía, y después de reunir a la asamblea, entregaron la carta. Y cuando la leyeron, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos mismos eran también profetas, consolaron y fortalecieron a los hermanos con abundancia de palabra. Pasado un tiempo, fueron despachados en paz por los hermanos para regresar a quienes los habían enviado. Y versículo 35: y Pablo y Saulo y Bernabé permanecieron en Antioquía, enseñando y proclamando la palabra del Señor con otros muchos. Amén. Vamos a terminar el capítulo 15 dice: después de algunos días, Saulo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos de ciudad en ciudad, en todas aquellas en las que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería llevar consigo también a Juan, el que se llamaba Marcos. Saulo, en cambio, no tenía por conveniente llevar consigo a aquel que los había abandonado desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Recuerde que Juan Marcos en el primer viaje misionero, a mitad de camino él se regresó, ¿verdad? Y por eso Pablo ahora no quiere llevarlo, porque como dice, como que no se merece que lo llevemos, porque pues no aguantó el camino, pero Bernabé quería hacerlo.
Y lo que pasó fue que esto causó una división entre Saulo y Bernabé. Dice el 39, y hubo un desacuerdo tal que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, se embarcó hacia Chipre, y Saulo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las congregaciones. Amén. Vamos a tratar de estudiar un poco acerca de por qué los ancianos y los apóstoles, habiendo determinado que a los creyentes de entre los gentiles no se les circuncidara, pero sí les recomendaron unos mandamientos que eran parte de la ley. Amén. Y debemos entender por qué la circuncisión, que también era parte de la ley, ya no era necesaria, pero estos mandamientos sí son necesarios. Y esto nos da la pauta para entender que la Torá, la instrucción de Moisés, claramente, cómo fue que fue dada y hasta qué punto realmente la Torá estaba vigente completamente o no. Amén. Entonces, para poder entender esto, vamos a revisar un poco acerca de lo que era el pacto de la Torá, o el pacto de la ley. Amén. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, o de Barín, capítulo 12, versículo 1. Recuerde que para entender un tema lo mejor es siempre recurrir a toda la línea que la Escritura nos revela acerca de la obra de Dios, del plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios y por qué todo fue sucediendo tal como ocurrió? Amén. Dice 12:1, dice: estos son los estatutos y los decretos que cuidaréis de cumplir en la tierra que Yahweh, Elohim de tus padres, te ha mandado para que la poseas todos los días que viváis sobre la tierra. Amén. Recordemos que aquí este libro de Barín, o de Deuteronomio, fue la repetición de la instrucción de la ley que Moisés le dio a los que habían sobrevivido los 40 años en el desierto. Amén. Y que él quiere asegurarse de que ellos entiendan todo lo que Dios ha ordenado. Ahora, es importante entender que este pacto, este mandamiento fue dado pensando en que ellos iban a entrar a la tierra prometida. Por eso dice que para cuando entréis, o sea, Dios claramente dio la instrucción para cuando ellos entraran ya tuvieran ¿qué? La instrucción, la enseñanza, pero era para cumplirse ¿dónde? Dentro de la tierra prometida, cuando ellos habitaran la tierra que Dios les iba a conceder. Amén. Vamos ahí mismo en Deuteronomio al capítulo 6. Versículos 1 y 2 también. Amén. Dice el 6, Deuteronomio 6, 1, 2, dice: estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que Yahweh vuestro Elohim ordenó que os enseñara, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis para tomarla en posesión, a fin de que temas a Yahweh tu Elohim, tú con tu hijo y el hijo de tu hijo, guardando todos los días de tu vida todos sus estatutos y mandamientos que yo te ordeno, para que tus días sean prolongados. Amén. Quiere decir que claramente la instrucción fue dada para que fuera guardada cuando ellos, ya entrando a la tierra de Canaán y siendo una nación, como nación, tuvieran la instrucción. Tanto recuerda que la instrucción de Moisés abarcaba tanto la parte espiritual, la parte civil, la parte cultural, amén, la parte social, que la ley involucraba todos los aspectos de la vida del pueblo de Israel. Amén.
Volvamos al capítulo 12, versículo 8, para que leamos algo allí. Recordemos que dijimos esta mañana que esta generación estaba incircuncisa, ¿verdad? Y que Israel no guardó la Torá mientras estuvo en el desierto, los 40 años. Dice el capítulo 12, versículo 8, dice: no habéis de hacer según todo lo que nosotros hacemos aquí en el día de hoy, cada uno lo que bien le parece, pues hasta ahora no habéis llegado al descanso, ni a la heredad que Yahweh tu Elohim o tu Dios te da. Quiere decir que lo que está claro aquí es que la Torá de Moisés, la ley de Moisés, fue dada para ser cumplida y guardada en la tierra de Israel, en la tierra de Canaán, cuando ya Israel tomara posesión de la tierra. Amén. Ahora, ¿por qué? Porque recuerde que dijimos que el pacto estaba asociado con la promesa de la tierra prometida. Amén. Pero ¿qué pasaba si Israel no llegaba a guardar el pacto, a guardar el mandamiento? ¿Qué iba a pasar con ellos? ¿Qué iba a pasar con ese pacto y con la instrucción? Amén. Deuteronomio 29. Deuteronomio capítulo 29, versículo 27 al 28. Dice: por eso la ira de Yahweh ardió contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro, y con ira, furor y gran indignación Yahweh los ha desarraigado de su propia tierra y los ha arrojado en tierra ajena, como hoy se ve. Aquí está hablando Moisés de las consecuencias de no guardar el pacto. Recuerde que el pacto también incluía una serie de maldiciones que vendrían sobre Israel si Israel no guardaba el pacto de la ley, si no guardaba la instrucción, si no guardaba la Torá. Y la maldición también consistía en que Dios los echaría de la tierra. Amén. De la tierra de Israel. Así como ellos habían echado a los pueblos que vivían allí, ellos también, si no guardaban el mandamiento, también serían echados. Como dice en libro de Levíticos, capítulo 18, para que lo veamos más claro. Levíticos, capítulo 18, versículo 26-29. Amén. Levíticos 18, versículo 26 a 29 dice: vosotros en cambio observaréis mis estatutos y mis decretos, y no haréis ninguna de todas estas abominaciones, ni el nativo ni el extranjero que peregrina entre vosotros. Porque los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros cometieron estas abominaciones y la tierra fue contaminada. Está hablando de los cananeos. Cómo los cananeos iban a ser expulsados por Israel de esa tierra por cuanto contaminaron la tierra con todas sus abominaciones, su idolatría y todas las maldades e injusticias que cometieron. El 28 advierte, dice: no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la gente que fue antes de vosotros. Cualquiera que haga alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hagan serán cortadas de entre su pueblo. Amén. Claramente la ley no solamente tenía toda la instrucción, sino que también tenía especificada todas las consecuencias que vendrían sobre Israel si Israel no permanecía en el pacto. Amén. Ahora, hay que entender qué contenía la ley. Amén. ¿Qué era la ley? Claramente la ley contenía todo lo que estaba especificado del tabernáculo,
los rituales del tabernáculo, los sacrificios, las ofrendas de los pecados, las ofrendas de paz y todos los castigos o las ofrendas que había que presentarse por el pecado, por la culpa, y cómo funcionaría el sacerdocio, amén, las fiestas que el Señor había instruido, y todo eso. Las fiestas, recuerde que todo varón, había un mandamiento que decía que todo varón mayor de 20 años debería subir a la ciudad que Dios escogiera para celebrar las 3 mayores fiestas, ¿verdad? Ahora, todo eso se hacía ¿en dónde? Dentro de la tierra de Canaán. Ahora, ¿qué pasaba si Israel era expulsado de la tierra de Canaán? ¿Podía continuar guardando la instrucción tal como la dio Moisés? No, claro que no, porque entonces fuera de Israel no había templo, no había sacerdotes, no se podían presentar sacrificios, no se podían celebrar las fiestas, porque todas las fiestas se celebraban. Recuerde, la Torá fue dada para guardarla dentro de la tierra de Israel. Amén. Una vez que Dios divide al pueblo en dos grandes reinos y expulsa un reino, al reino del norte, las 10 tribus que fueron expulsadas de Israel, y después lo mismos la tribu de Judá, que fue la última que quedó, también fue expulsada a Babilonia, pero luego de 70 años regresaron, amén, para otra vez reconstruir el templo y volver a retomar la comunión con Dios. Ahora, lo interesante es el primer pacto. ¿Cómo sabemos que el primer pacto ya pasó? Que el primer pacto iba a desaparecer o estaba pronto a desaparecer. ¿Cuál fue la señal de que realmente ya el pacto no estaba más vigente? ¿Ah? Amén. Cuando el Mesías vino, el Mesías trae la enseñanza, y él muere y se instituye el nuevo pacto, ¿verdad? Pero Israel y los que no creyeron, el pueblo que no creyó, seguía guardando el pacto de la Torá, porque estaban en la tierra de Israel, tenían aún el templo, tenían aún los sacerdotes, tenían aún los sacrificios, hasta que en el año 70, ¿qué hizo Dios? Dios permitió que el templo y Jerusalén fueran destruidos y que el pueblo judío y todo el pueblo de Judá fueran expulsados de la tierra de Israel. Amén. Ahora, claramente, fíjense que es por segunda vez que ocurre la expulsión de los judíos o de la casa de Judá de Israel. Primeramente fue cuando Babilonia vino y los llevó 70 años, ¿verdad? Pero había promesa de que iban a volver. Pero ahora, después de la muerte del Mesías, 40 años después, viene una nueva expulsión donde se destruye el templo y donde se acaba con el sacerdocio, y entonces ahora no hay promesa de que los judíos cuándo habrían de volver y si habrían de hacer un nuevo templo o no. Amén. Lo cual indica que realmente Dios estaba mostrando que el primer pacto estaba desapareciendo, porque al no tener, y esto hay que entenderlo bien, el pacto estaba vigente mientras Israel estuviera en la tierra prometida, cumpliendo con lo que Dios le mandó. Pero por cuanto ellos no cumplieron, cometieron idolatría e hicieron injusticia, hicieron maldad, Dios mismo entonces propone un nuevo pacto, para que a través de ese nuevo pacto, entonces, dando razón de que el primer pacto había sido invalidado por los padres de ellos, y claramente viene a aparecer un nuevo pacto. Entonces, para entender la ley, ahora, ¿qué pasa ahora con la Torá? ¿Qué pasa con la instrucción? Si ahora ya Israel el pueblo judío fue expulsado de la tierra de Israel, ya no hay templo, ya no hay sacerdotes, ¿qué quedó del primer pacto? ¿Qué quedó de la ley? De la Torá. Amén. Entonces entendemos que el primer pacto ya realmente desaparece, pero no la ley. Amén. ¿Qué parte de la ley que dio Moisés aún está vigente y qué parte de la ley que dio Moisés aún no está vigente?
Entonces claramente en el libro de Hebreos encontramos la respuesta, ¿verdad? Que en el libro de Hebreos se nos dice de que claramente el sacerdocio y los sacrificios y todo eso pues ya no está vigente. Pero hay una ley que está vigente, que es la ley que está en las 10 palabras, en los 10 mandamientos. Amén. Que tiene que ver con Dios y con el prójimo, como hablamos esta mañana. Que la ley se cumple cuando se guardan esos 2 mandamientos. El amor a Dios y el amor al prójimo, que es lo que está estipulado dentro de lo que es el decálogo, los 10 mandamientos. Sí, amén. Entonces, basado en que la ley moral estaba vigente, es que ahora los discípulos entienden que a los gentiles sí se les puede exigir que guarden esos mandamientos que están vigentes, que son el no comer sangre. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué no se debe comer sangre? Porque en la sangre está la vida del animal. No se debe derramar sangre, ¿verdad? Realmente todo eso está dentro de lo que es el no comer sangre. Es tan importante como no derramar sangre, no matar, como no robar, amén, como no cometer adulterio, amén. Luego dice, otro mandamiento que les dan es que se guarden ¿de qué? De fornicación. ¿Qué es fornicación? ¿Qué tiene que ver el mandamiento esto de fornicación con la ley? ¿Qué mandamientos habían en la ley de Moisés que tenían que ver con fornicación? Todo lo que era el cuidarse de no tener relaciones familiares, de no tener relaciones los padres con los hijos, ni con los tíos, ni con los parientes, ni casarse con padre y madre, con mujer y con hija y madre, amén. El no acostarse con animales, el no acostarse entre varones, y también claramente tenía que ver con el hecho de que, ahora, ¿por qué a los gentiles se les da el mandamiento de guardarse la fornicación? Porque los gentiles no guardaban estos mandamientos, no guardaban esta ley. Y recuerde que también los gentiles practicaban lo que era el servicio a sus dioses como una forma de relación sexual. Las mujeres y los hombres se ofrecían en los templos como mediadores para poder presentar sacrificios sexuales a sus dioses, amén. Y ahí viene este gran problema que había entre los gentiles, era que se practicaban orgías dentro de los mismos templos como adoración a sus dioses. Por eso es que a los gentiles se les dice, esto va contra Dios. Primeramente la idolatría. No se puede adorar, ni se puede tener otro Dios delante del Dios nuestro, amén. Así que el siguiente mandamiento, el otro mandamiento que dice es no comer estrangulado. Ahora, ¿qué es no comer estrangulado? Es no comer animal que no haya sido desangrado, amén. Y está relacionado con el mandamiento de la sangre, porque si el animal se ahogaba o se ahorcaba o se le daba un golpe en la cabeza y moría sin ser desangrado, entonces toda su carne y todo eso se llenaba de sangre, amén. Y por lo tanto entonces no se podía comer. Tristemente este mandamiento dentro del mismo pueblo cristiano y católico tristemente no se está obedeciendo, porque se toma el hecho de que ya no vivimos por la ley. Pero claramente, así como está vigente el no matarás, el no robarás, el no adulterarás, así también está vigente el no cometerás adulterio, el no cometerás idolatría. Así también está vigente el no comer sangre, amén, y este tipo de animales en esta forma. También dice que se les dijo que se guardaran de las contaminaciones de los ídolos, claramente de no ir a rendir sacrificios a ídolos, ni entrar a templos a participar de ofrendas hacia los ídolos, amén. Entonces claramente por esto entendemos que la ley de Moisés no toda está vigente, amén. Todo aquello que tiene que ver con la parte con la parte ritual, la parte de los sacrificios, de los sacerdocios, del templo, la parte misma de las purificaciones. Fíjense que
Hablamos esta mañana de la ley, ¿verdad? Hablando de la ley, de cómo la ley, el que no guarda la ley cae bajo maldición. Mucha gente habla de que están guardando la ley, pero ¿cómo se pueden purificar aquellos que se impurifican sus cuerpos si los instrumentos para impurificarse no están? Digamos que, ¿cómo se impurificaba una persona que tocaba a un muerto? ¿Recuerdan? Primeramente, el sacerdote tenía que ir y sacrificar una vaca roja, quemarla y tomar las cenizas de esa vaca y ponerlas aparte, y luego entonces cuando alguien tocaba muerto alguna cosa para purificarse, iban del sacerdote y el sacerdote cogía las cenizas de esa vaca roja, la mezclaba con agua y rociaba esa agua con ceniza sobre la persona, y así entonces quedaba impurificado. Amén. Y había otra serie de purificaciones que se hacían a través de los sacrificios. El punto es cómo alguien que dice que está cumpliendo la ley puede impurificarse por la ley si realmente este tipo de rituales no se puede hacer. Amén. Entonces, claramente, todo eso demuestra que la ley, hay partes de la ley que no están vigentes porque el mismo pacto no está vigente. Ahora, ¿en qué condición está el pueblo judío que ha decidido seguir viviendo por la ley de Moisés? Pues claramente está en una condición muy desfavorable porque, primeramente, aunque ellos digan que guardan la ley, realmente no pueden guardarla. Hasta hace poco ni siquiera podían ir a la tierra de Israel. Amén. Y ahora, aun cuando han regresado a la tierra de Israel, no pueden gobernarse por la ley de Dios. Se gobiernan es por las leyes que el Estado de Israel ha establecido. Amén. Así que realmente nadie está guardando el pacto de la ley porque no se puede guardar en esas condiciones. Amén. Entonces, pero para nosotros no podemos decir que la ley está abolida cuando vemos que hay mandamientos que Dios exige de nosotros. Porque entonces, en el mandamiento del amor a Dios entra ¿qué? La no idolatría, el no tener ídolos, el no hacer imagen de nada, ni postrarnos delante de ellos. Algunos justifican la costumbre de rezarle a santos, amén, hechos a imágenes, hechos de hombres, de mujeres, tomando alusión a personas que vivieron una vida buena delante de Dios, y entonces los tomaron para hacerlos como intercesores mediante la fe, siendo permitido por la Iglesia Católica. Amén. Ahora, ¿qué mandamientos viola la persona que recurre a una imagen de un santo o de una virgen? Recurre, mire, comete dos pecados graves. El primer pecado es que dice que no te harás imagen de nada, ni de varón ni de hembra, no te postrarás delante de ellos. Cuando una persona aunque no se postre, va a una imagen de estas y le pide, realmente ¿qué está haciendo? Postrándose delante de ellos, ¿verdad? Ahora, segundo, hay un mandamiento en la ley de Moisés que dice: no consultarás los muertos, no consultarás a agoreros, no consultarás a adivinos. Ahora, esa imagen representa a un santo. ¿Ese santo está muerto o está vivo? Está muerto. Amén. Claramente que murió con la esperanza de la resurrección. Pero si está muerto, entonces la persona que consulta a ese santo, ¿qué está haciendo? Consultando muertos. Porque al pedirle a un muerto que haga algo por ti, era lo que hacían antiguamente, cuando Dios dijo: no consultaréis los muertos. Yo no puedo recurrir a un muerto para pedirle que me ayude, porque está muerto, porque es violar el mandamiento de Dios que me ordena que no debo consultar muertos. No importa si fue justo, si fue santo, él está muerto, yo no puedo consultarlo.
Para eso tengo a uno que está vivo, a la diestra de Dios. Amén. Si quiero venir a pedir ayuda a alguien, tengo que venir a aquel que está vivo, porque para eso Dios lo levantó de entre los muertos, para que entonces nosotros vamos a venir a Él y por medio de Él alcanzar la misericordia y el favor de Dios, el Padre. Amén. Entonces, claramente, hay muchos que justifican esto de los santos porque dicen, es que Dios también ordenó que se hiciera una serpiente. Sí, pero Dios no ordenó que la serpiente fuera idolatrada. Amén. Ni que la gente se postrara, simplemente que la miraran cuando fuera picado, y solamente en circunstancias especiales. Cuando fueras picado de una serpiente, entonces mirar la serpiente de bronce y eran sanados. Pero luego esa serpiente, el pueblo de Israel cometió el error de quemarle incienso hasta que vino un rey y la cogió y la desmenuzó y dijo, esto no es nada, esto no es sino cobre, porque la serpiente era brillante, era de cobre. Y el rey vino y entendió que eso estaba mal y destruyó esa serpiente, porque es algo que iba contra el mismo mandamiento de Dios. Amén. Entonces, la ley de Dios, el pacto de la ley fue dado para ser guardado estando el pueblo en obediencia y estando dentro de Israel. Una vez que eso ya no está vigente, claramente el pacto también queda anulado. Amén. Porque entonces afuera queda invalidado, porque claramente ya Dios confirmó con 2 veces sacar al reino del norte, los mandó una vez para siempre para afuera, nunca más volvieron. Pero el reino del sur, Judá, 2 veces fue echado de la tierra, cuando vino Babilonia y cuando vinieron los romanos. Amén. Hasta hace poco que retornaron a la tierra de Israel. Amén. Entonces, claramente lo que cuando se hablaba de que el pacto de la ley, cuando los discípulos anunciaban el pacto de la fe, era ofreciendo algo que ninguna persona que quiera vivir bajo la ley puede hacer, y es que por cuanto no puedes justificarte en violar la ley, Yeshua el Mesías, a través de la fe en Yeshua el Mesías, los discípulos anunciaban la justificación de los pecados. Amén. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 13, 39, que era una de las cosas que Saulo enseñaba y predicaba. Era la forma como él presentaba el por qué creer en Yeshua el Mesías. ¿Ven? Hechos 13:38 dice: sea pues bien sabido, varones hermanos, que por medio de este, o sea de Yeshua, os es anunciado el perdón de los pecados, de todas las cosas que no pudisteis ser justificados por la ley de ¿qué? De Moisés. Gracias a este es justificado todo el que cree. Claramente esto fue ofrecido también a judíos e israelitas que vivían fuera de Israel, y que por no cumplir los mandamientos de la ley, porque recuerde que si un judío vive fuera de Israel, ¿cómo va a cumplir ciertos mandamientos que tienen que cumplir estando en Israel? Lo cual esto no lo justificaba y no podía ser perdonado por eso. Pero ahora, a través de la fe en Yeshua, claramente el judío era sacado de ese primer pacto y entrado a un nuevo pacto, para que entonces ahora pudiera vivir en una comunión con Dios, en paz y en reconciliación. Amén. Amén. Ahora, la ley, como dijimos, está vigente. Amén. Está vigente la parte que está vigente, no toda la ley. Recuerde que el pacto de la ley consistía en ¿qué? En que había que guardar todos los mandamientos. Amén. Ahora, cuando nosotros hablamos de la ley, no hablamos del pacto de la ley, porque eso ya no se puede aplicar. Amén. Pero sí tomamos de la ley aquello que es útil para nuestra enseñanza, para conocer y entender, para instruirnos en justicia y en conocimiento de la voluntad de Dios y de lo que Dios quiere. Amén. Dice vamos al libro de 1 Timoteo 1:8. 1 Timoteo 1:8.
Amén. ¿Tienen? Dice, nosotros no obstante, 1 Timoteo 1:8 dice, nosotros no obstante sabemos que la Torá, que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, sabiendo esto, que la ley no está puesta para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, y para los homicidas, para los fornicarios y los homosexuales, para los secuestradores y los mentirosos y perjuros, y para cualquier otro que se opone a la sana doctrina, conforme al evangelio de la gloria del dichoso Dios, el cual me fue encomendado. Claramente, si alguien dice que la ley está abolida, ¿cómo puede culpar a alguien de pecado? Si es la ley la que inculpa de pecado, es la ley la que dice por qué una persona roba, o porque es adúltera, o porque es homicida. Amén. Entonces, esta ley del decálogo, la que tiene que ver con Dios y con el prójimo, claramente esa ley está vigente. Por eso le digamos esta mañana, el que guarda el mandamiento de amar a Dios y amar a su prójimo y no le hace mal, claramente ha guardado toda la ley. Pero entonces uno dice, ¿cuál toda la ley? Si ahí no están todos los mandamientos, pero está relacionada con todo lo que Dios realmente quiere, que es la parte de la comunión con Dios y con nuestro prójimo. Amén. Vamos al libro de Hebreos 7:19. Y aquí nos da una razón de por qué es que la ley realmente fue, el pacto de la ley fue invalidado. Amén. Estamos hablando del pacto de la ley. Amén. Dice a partir del 18, dice, hay por una parte, 7:18 de Hebreos, hay por una parte la abrogación del mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. El 19 dice, porque la ley o la Torá nada perfeccionó, sino que fue introducción a una mejor esperanza, por medio de la cual nos acercamos a Dios, a Elohim. ¿Qué quiere decir que la ley nada perfeccionó? Pues que la ley le revela al hombre lo que es pecado, pero no le da poder al hombre para que no peca, para que no cometa el pecado. Amén. Esta fue una causa de por qué alguien preguntaría, entonces, ¿para qué Dios dio la ley? Y la respuesta está en Gálatas, ¿verdad? Cuando dice que la ley fue dada por causa de las transgresiones, por cuanto el hombre pecaba y dañaba y hacía daño a su prójimo y a Dios mismo. Entonces Dios puso una ley para mantener al pueblo bajo un orden, pero no era para algo perpetuo, sino que era algo temporal hasta que viniera el Mesías, porque el Mesías era el que había de traer la liberación del hombre del poder del pecado. Amén. Vamos a Hebreos 10:1. Ahí donde estamos, capítulo 10. Y aquí nos dice algo que es importante aprender de la ley. Dice, porque la ley, teniendo meramente una sombra de los bienes destinados a venir, no la imagen misma de las cosas, nunca puede perfeccionar a los que se acercan por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. ¿Por qué dice que la ley contenía solamente una sombra de los bienes que iban a venir? Porque claramente todos los sacrificios que se hacían por los pecados, aún las fiestas, el sacrificio de Pesa, todo eso solamente era una sombra de lo que era realmente el sacrificio de Jesús el Mesías, en el cual sería perdonado todo pecado. El sacrificio de Jesús el Mesías como el sacrificio de Pesa, de Pascua, para la instauración de un nuevo pacto. ¿Y por qué Pesa era una sombra? ¿Por qué la fiesta de Pesa era una sombra? Amén. Porque claramente lo que nos venía a anunciar a mostrar era que un día Dios también quitaría el pecado de toda la nación a través de el sacrificio de Jesús Mesías, que vendría a ser el Cordero Pascual. Amén. Ahora, ¿qué pasa con la fiesta de los Hamaxó?
o de los panes sin levadura. ¿Qué representa esa fiesta ahora? Porque si era una sombra, si la fiesta de los Hamaxó era una sombra de lo que había de venir, ¿qué representaba a los Hamaxó? ¿O qué representa? Sin ninguna mancha ni levadura, tenía como antes, por ejemplo, tenía otras ideas. Todos iban a estar con un mismo espíritu creyendo en que Amén. Yeshua iba a ser Fíjese que los Hamaxó somos nosotros. Los Hamaxó, los panes sin levadura somos nosotros. Es lo que dice el libro de Corintios, cuando dice que celebremos la fiesta porque nuestra Pascua ya fue sacrificada, hablando de la muerte del Mesías, ¿verdad? Y dice, celebrémoslas no como vieja levadura, sino como nueva levadura. Entonces, ¿qué es lo que mostraba la fiesta de los panes sin levadura? Que un día el pueblo sería sin pecado, sin levadura. Al ser libre del poder de los pecados, ahora el pueblo es ¿qué? Es una nueva masa. Amén. Y por lo tanto nosotros debemos conservarnos como nueva ¿qué? Como nueva masa sin levadura, sin pecado. Amén. Entonces tenemos que ver las cosas tal como la Escritura lo revela. O sea, cómo la ley contenía algo que solamente era sombra de lo que realmente iba a venir. Amén. Pero que eso ya se realizó. Dios hace de todos los creyentes nueva masa. Somos los nuevos Hamaxó y tenemos que realmente vivir en esa libertad y en esa pureza que Dios nos ha concedido a través de Yeshua el Mesías. Amén. Y asimismo la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué simboliza la fiesta de los tabernáculos? Amén. Israel la celebraba mirando hacia atrás, mirando hacia el desierto, cuando el pueblo salió de Egipto y vivió 40 años en el desierto. Pero en Yeshua Dios nos concede un nuevo tabernáculo. Amén. ¿Y cómo miramos nosotros ahora nuestra vida? Como este tabernáculo que tiene que pasar, que Yeshua mismo vino a habitar en un tabernáculo como este para compartir con nosotros, pero que así como Él dejó este tabernáculo para tomar un tabernáculo nuevo, así también nosotros mañana, cuando se cumpla la promesa, entonces también dejaremos este tabernáculo para tomar posesión de un tabernáculo nuevo. Amén. Entonces, claramente, las fiestas y toda la ley lo que traía era sombra de los bienes venideros. Nosotros tenemos que estar pensando en que el mundo se preocupa por cuidar este tabernáculo. Y nos hacemos cirugías, y nos pintamos, y nos arreglamos, y nos quitamos de aquí, y nos quitamos de allá. Amén. Porque no queremos que este tabernáculo se caiga. Pero la Escritura dice que si este tabernáculo se deshiciere, tenemos un tabernáculo mejor en los cielos. Amén. Entonces la celebración de Sukkot, de la fiesta de los tabernáculos, para el que estaba en la ley, para el que estaba en el pacto de la ley, era un recuerdo de todo lo que Dios hizo. Pero en Yeshua el Mesías, esa fiesta lo que viene a mostrarnos es que nosotros, igual que el Mesías, tenemos que vivir en este tabernáculo hasta que se cumpla el tiempo, y entonces Dios nos concederá un tabernáculo nuevo, porque todo Israel deberá tener un nuevo tabernáculo. Amén. Todos aquellos que participen de la resurrección. Así que si este tabernáculo empieza a desgastarse y a arrugarse y a caerse, no se preocupe tanto, que esto tiene que quedarse aquí. Amén. Piense en el que va a recibir. Amén. Mantengamos la esperanza de que si perseveramos y permanecemos, realmente vamos a obtener un nuevo tabernáculo. Amén. Y así, si uno estudia cada fiesta y cada cosa, realmente solamente nos mostraba el bien venidero que iba a venir a través de Yeshua el Mesías. Amén. Vamos a ir para terminar a lo que es Santiago 1:25. Los creyentes en el nuevo pacto, ¿estamos sin ley o estamos en ley? ¿Tenemos ley o no tenemos ley? Claro que tenemos ley. Amén.
pero no la ley del primer pacto, amén, sino la ley que Dios reveló para su pueblo, amén. Santiago, dije, perdón. Santiago 1:25, sí. O Jacobo, no sé cómo tiene usted en su Biblia. Dice: pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. ¿Cuál es la perfecta ley? La de la libertad. ¿Cuál es esa ley? ¿Cuál es la perfecta ley? ¿Y por qué se llama la ley de la libertad? Amén. Es a través de Yeshua, pero ahora lo voy a mostrar en otra parte. ¿Por qué se dice que es la perfecta ley? Y la ley, ¿dónde soy? 25. Dice, la ley de la libertad, y persevera, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bien dichoso en sus acciones. Amén. Recuerde que habla de la ley verdadera y la ley de la libertad. Ahora vamos a mirar por qué es que realmente a esta ley, cuál es la ley de la libertad y la ley verdadera. Aquí mismo en Santiago vamos a leer el 2:12. Dice a partir del 2:10. Porque cualquiera que guarda toda la Torá o toda la ley, pero tropiece en un punto, llega a ser culpable de todo. Está hablando del que vive bajo la ley, o el que vive bajo el pacto de la ley. Amén. No se puede fallar un solo mandamiento, porque es como si lo hubieras quebrantado todos. Amén. Porque el que dijo no adulterarás, también dijo no asesinarás. Ahora bien, si no adulteras, pero asesinas, te has hecho transgresor de la Torá. Por eso la Torá está vigente. Amén. Porque entonces, ¿cómo llamaríamos homicida a alguien que mata? ¿O cómo la llamaríamos ladrón a aquel que hurta si no hay ley? Amén. Dice, el 12 dice, así hablad y así haced, como quienes van a ser juzgados mediante una ley de libertad. Porque el juicio será sin misericordia para el que no hizo misericordia, pero la misericordia se gloría contra el juicio. Ahora dice que serán juzgados mediante la ley de la libertad. ¿Cómo puede hacer ese juicio? ¿Y en qué consiste ese juicio? Vamos a ir a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículos 1 y 2. Y aquí vamos a acabar, mis hermanos. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Yeshua el Mesías. Amén. Porque la ley, ¿de qué? Del Espíritu de vida en Yeshua el Mesías, te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y aquí vemos entonces dos leyes. La ley, la Torá de Moisés, que era la ley que nos señalaba lo que era pecado y por consiguiente nos llevaba a la ¿qué? A la muerte. Pero tenemos otra ley, la ley del Espíritu de vida. ¿Qué significa la ley del Espíritu de vida? Dios nos libertó del poder del pecado, nos libertó de la ley de la muerte, para que entonces ahora, bajo la guianza del Espíritu, podamos vivir una vida de libertad, pero libertad de pecado, libres de pecado. Amén. Pero estoy bajo la ley de ¿quién? Bajo la ley del Espíritu. Si yo no obedezco al Espíritu, entonces claramente voy a caer en la ley del pecado y de la muerte. Amén. O sea, ¿qué es no obedecer la ley del Espíritu? ¿Qué es lo que el Espíritu, para qué el Espíritu nos fue dado? Para la santificación. Amén. Para que yo pueda hacer morir esta carne, para que yo no obedezca a esta carne, para que yo me resista a obedecer los deseos de esta carne. Pero también me fue dado el Espíritu para que yo empiece a practicar
la justicia, la misericordia, el amor, para que aprenda a hacer el bien, para que me aleje de las cosas de la carne. ¿Cuáles son las cosas de la carne? Las iras, las contiendas, las envidias, los celos, las avaricias, las codicias, y los pleitos, las rivalidades. Todo esto es parte de la carne. ¿Qué quiere Dios? Dice, despojaos del viejo hombre, el cual está viciado de todo pecado, malicia y maldad, y revestíos del nuevo hombre, conforme a la justicia que es en Jesús el Mesías, nuestro Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? El Espíritu, Dios me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte, al librarme del pacto de la ley, para ahora traerme al nuevo pacto, al pacto de la libertad del poder del pecado, para que yo entonces viva una vida de justicia y de santidad. Pero ¿qué pasa si yo, en vez, el Espíritu me lleva para que yo cada día tenga amor, tenga gozo, tenga paz, tenga benignidad, tenga templanza, tenga dominio propio? Pero ¿qué pasa si yo no obedezco al Espíritu? Si el Espíritu quiere que yo cada día me haga más fuerte para que no me enoje tan fácilmente, para que yo entonces no me deje llevar por las pasiones y los deseos de la carne, y yo no obedezco y me descuido y entonces empiezo a satisfacer los deseos de la carne, ¿estoy obedeciendo la ley del Espíritu? No. El Espíritu me lleva hacia la vida. La ley del Espíritu es ¿qué? Es vida, es que cada día yo sea mejor, que cada día yo sea más libre de todo pecado, de toda maldad, de toda injusticia, amén, de toda iniquidad. Pero si el creyente no entiende eso y empieza a vivir una vida relajada y a vivir como si Dios lo llamó para que fuera feliz en esta tierra, y no procura la santidad, no procura el purificarse, el limpiarse de contaminaciones, entonces, ¿qué ley del Espíritu lo guía? Amén. Nosotros, los creyentes, estamos bajo la ley del Espíritu. El Espíritu es el Espíritu el que nos guía y nos muestra y nos revela qué es lo que Dios quiere y cómo buscar eso. Amén. Por eso Pedro dice que a nuestra fe debemos añadirle ¿qué? A la virtud hay que añadirle fe, y a la fe hay que añadirle conocimiento, y al conocimiento hay que añadirle dominio propio, y al dominio propio hay que añadirle ¿qué? Paciencia, perseverancia, y a la perseverancia hay que añadirle amor fraternal, hasta que lleguemos al amor puro, al amor ágape. Amén. Pero ¿qué dice Pedro si una persona no va en ese proceso de superación? Acompáñenme allí, primera de Pedro, capítulo 2, segunda de Pedro es. Segunda de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 5, vamos a leer para que miramos allí. Dice, así también vosotros poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal el amor. Porque si estas cualidades están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento pleno de Jesús el Mesías nuestro Señor. Porque el que carece de estas cualidades está ciego, teniendo cerrados los ojos, ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad aún hacer más firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no tropezaréis jamás. Queremos tener una vida de victoria en victoria y de gloria en gloria, pues hay que seguir la guianza del Espíritu, hay que obedecer al Espíritu, y hay que buscar cada día la santificación. Porque dice, el 11 dice, porque así os será dada ampliamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesús el Mesías. O sea, todo aquel que procura esto, realmente va a tener una amplia entrada en el reino. Amén. Pero ¿qué pasa si el creyente no hace eso? Dice el 12,
Por esto siempre habré de recordaros estas cosas, aunque seáis sabedores y estéis afianzados en la verdad presente. Pues considero justo, mientras soy en este tabernáculo, despertaros con recordación. Amén. Claramente, si la persona, si el creyente no entendemos a qué fuimos llamados, fácilmente podemos ser que perdamos también la bendición que se nos da. No importa que digamos que creímos o que creemos en Jesús el Mesías, si no comprendemos a qué fuimos llamados y cómo debemos vivir, entonces en vano será todo lo que digamos y todo lo que hagamos. Amén. Así que claramente la ley de Moisés, ¿por qué los discípulos entendieron que a los creyentes de los gentiles no debería cargárseles con la ley de Moisés? Empezando por no hacerlos circuncidar. Amén. Sino que miraron que era lo más urgente que ellos necesitaban mientras ellos iban aprendiendo por medio de la palabra qué era lo que Dios demandaba y qué era lo que Dios, porque para eso es que tenemos toda la enseñanza de los discípulos, ¿verdad? Todas las cartas que enviaron explicando qué es lo que Dios quería, cómo deberíamos comportarnos y todo eso. Para eso tenemos las cartas, porque son ellas las que nos indican cómo es que debemos vivir en este tiempo, habiendo sido libres del poder del pecado. No estamos sin ley, estamos en la ley del Espíritu, y la ley del Espíritu nos lleva a la santificación y a la perfección, y aquel que no hace eso, entonces se corre el riesgo de que mañana no tenga la puerta abierta. Amén. Así que claramente la ley de Moisés no se podía cargar sobre los discípulos, porque la ley de Moisés primeramente no se podía cumplir. Amén. Segundo, ya las condiciones de la ley, claramente la ley no te daba poder para que tú pudieras cumplirla. Pero ahora en el Espíritu, claramente, por el poder del Espíritu, podemos ¿qué? Obedecer el mandamiento. Amén. Entonces, cuando se habla de la ley de Moisés, claramente hay partes de la ley de Moisés que están vigentes, que están aplicables y que se aplican a todo aquel que comete pecado. Pero para el que vive por la ley del Espíritu o bajo la guianza del Espíritu, entonces no hay condenación, no hay ningún juicio, porque si los hermanos no pecamos contra Dios ni pecamos contra el prójimo, entonces no hay condenación para aquel que está en el Espíritu y en la fe en Yeshua el Mesías. Amén. Así que claramente esta discusión en cuanto a la circuncisión y en cuanto a la ley de Moisés realmente fue algo que los discípulos entendieron por el Espíritu, de que no era lo importante para los creyentes. Amén. Sino lo importante era entender qué significaba, qué traía el nuevo pacto y cómo era que Dios ahora era la voluntad de Dios para nosotros. Amén. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario.